hemos hecho aquí en este proyecto. Así que nada, gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. También quería daros las gracias por venir hoy a la presentación. Yo os voy a hablar un poquito de lo que es el trabajo arqueológico, una vez que el equipo histórico ha hecho toda esa labor de investigación, de archivos, de hablar con los familiares. Entonces, una vez que tenemos todos esos datos, llegamos a campo. Nosotros llegamos aquí al antiguo cementerio del Carmen, hay una gran explanada y tuvimos que decidir dónde actuábamos. Tenemos datos, tenemos planos, pero hay que interpretarlos. Entonces, en nuestra primera campaña decidimos actuar en la esquina suroeste del cementerio. Como veis aquí en la fotografía, veis una pala, una retroexcavadora. A veces actuamos de forma manual, directamente con azadas, con picos, pero muchas veces cuando tenemos un espacio amplio y no estamos seguros de la localización, pues nos ayudamos de una pala de fuerza mecánica. Y así vamos decapando el terreno poquito a poco, por niveles, las unidades estratigráficas que le llamamos nosotros, para ir viendo cómo se ha ido construyendo el terreno que tenemos bajo nuestros pies. Aquí partíamos con un poquito de ventaja porque sabíamos que se había hecho una monda, se había hecho un trabajo previo y sabíamos por una intervención previa que se había hecho en el 2016, en la que Alex participó, nos da un poquito de referencia a las potencias que puede tener el terreno. Entonces, lo que veis aquí en esta fotografía es un cuadradito y hacemos una capa. Bajamos con la máquina, vamos viendo cómo se construyen las capas de una tarta, que le llamamos, pues, y vamos viendo cómo se ha ido rellenando el terreno desde la época de uso. Y lo que nosotros vimos en esta zona suroeste, es que había pues, una capa de nivelación que seguramente se hizo pues, una vez que se acabaron los trabajos de monta para dejar el terreno nivelado y presentable. Y después, debajo de esta capa de nivelación, empezamos a encontrar mucho escombro. Ladrillos, mármoles, restos de panteones y también muchos objetos totalmente dispersos entre los escombros. Es normal debido a que aquí había pues, lápidas, había enterramiento por todo el cementerio y esto fue destruido y quedó bajo tierra. Esto lo fuimos encontrando a medida que avanzábamos hacia abajo y una vez que pudimos liberar todo ese escombro, aquí no se ve muy bien porque hacía mucho sol en Ponferrada cuando estuvimos aquí hace un año, lo que veíamos era estas alineaciones de piedra identificadas como sepulturas, como tumbas. Y lo que vemos aquí es, una vez que localizamos las sepulturas, retiramos la máquina y empieza el trabajo manual. Aquí vemos, estamos limpiando los restos de tierra suelta para poder ver claramente dónde acaba la tumba, dónde empieza otra. Y lo que vimos aquí en esta zona suroeste es pues eso, sepulturas de piedra, bien trabajadas, totalmente alineadas, con unos pasillos organizando el espacio. Y nos pareció que podría no responder a esa zona de caridad, a esa zona para las personas con menos medios, pero nunca se sabe, así que decidimos empezar a abrir algunas sepulturas, manualmente, por supuesto, y lo que vimos es que la mayoría estaban vacías. No totalmente, había restos humanos, alguna falange, algún resto suelto, los restos de los ataúdes, y comprobamos que en muchas de ellas se había realizado la monda. Pero, como veis aquí, quedan algunos restos de ataúd, pero también pudimos comprobar en esa primera campaña que no se había realizado la monda de una forma total, sino que encontramos 4 individuos, de los que por las características ya sospechábamos de que esta zona no podría ser la que estábamos buscando, por eso que os he hablado, por esas sepulturas tan bien organizadas, pero aún así, por un lado, vimos que no era nuestra
zona, pero también pudimos comprobar que la monda no había sido total. Quedaban restos humanos en el cementerio del Carmen. Como podéis ver, aquí en la esquina suroeste es donde hicimos esa primera intervención. Descubrimos unas 50 sepulturas, pero como os decía, no consideramos que era nuestra zona objetivo, la zona de caridad. Entonces, haciendo una reinterpretación de los documentos y hablando con más fuentes, decidimos intervenir aquí en la esquina noreste, en la esquina este. Y lo que vimos en esta segunda campaña, bueno, esta es una foto aérea de la primera campaña, donde podéis ver las sepulturas totalmente alineadas, con sus paredes de piedra. Y lo que os decía, una vez que descartamos esa zona, pues empezamos otra vez desde el principio los trabajos mecánicos para ir otra vez decapando esa zona del lado del este. Y lo que vimos pues se parecía en parte a lo que habíamos visto: restos de panteones, restos de lápidas, pero mucha menos cantidad de panteones. Y eso era una buena señal. Estos son algunos de los objetos que fuimos descubriendo, totalmente dispersos. Pues tenemos una suela de zapato, un vaso, adornos de ataúd, latas, totalmente dispersas. Y después lo que nos encontramos en esta zona era pues, restos óseos, pero desperdigados. Estamos trabajando con la pala, retiramos la tierra con la pala y descubrimos restos. Entonces ahí tenemos que parar los trabajos mecánicos y empezamos los manuales. Vale, ¿qué tenemos aquí? Un individuo, tenemos solamente una reducción. Tenemos que tener en cuenta, como nos ha dicho Alex, que había grandes problemas de disponibilidad de espacio. Y como es muy frecuente en los cementerios, cuando hay problemas de espacio, hay un enterramiento, se necesita ese espacio y ese individuo, esos restos óseos se apartan a un lado y se coloca un nuevo individuo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros buscábamos a unas personas que habían sido enterradas desde el 36 en adelante. Es decir, era muy posible que nuestros individuos, los represaliados, estuvieran en forma de reducción, es decir, modificados de su posición primaria. Entonces, cuando esto pasaba, pues sacábamos la herramienta pequeña y buscábamos si estos restos podían ser parte de individuos represaliados o eran individuos totalmente comunes, ajenos a la represión. Eso gracias al equipo antropológico que nos ayudó siempre en campo, pues fuimos discerniendo entre unos y otros. Después, estos restos podían dar paso a un individuo totalmente entero. Es el caso de este individuo de la segunda campaña, que nuestra compañera está limpiando manualmente con pincel para descubrirlo en toda su totalidad, poder registrarlo siempre con fotos, con GPS para localizarlo, y una vez que está totalmente limpio, pues lo extraemos también gracias a las directrices de Laura, la antropóloga, y se pasa al trabajo de la que os hablará más adelante ella. Aquí siguen los trabajos de mecánicos, y en la tercera campaña pues llegamos al nivel de enterramiento. Si veis estas zonas más oscuras, todas más o menos a un mismo nivel, esas son las improntas, es la tierra donde está la sepultura. Esto sería el terreno natural, el más claro, y esto es el agujero cavado para depositar al individuo. Gracias a alcanzar este nivel, ya con trabajo manual, llegamos a la tercera campaña a exhumar entre 11 o 12 individuos. No todos están completos porque
esa continua reutilización, que toman parte de un espacio, separan las piernas, y entonces pudimos exhumar entre 11 y 12 individuos. Después, una vez que localizamos esa zona de enterramiento, las características de los ataúdes son muy importantes. Por ejemplo, aquí vemos mucho cristal cubriendo toda la parte superior del ataúd. Eso no es frecuente en los años 30, en los años 40. No es imposible, por supuesto, pero eso sí que nos hace guiarnos en una dirección o en otra. Si encontramos plástico, si encontramos algún objeto que no es característico de los años 30 o de los 40, nos vamos guiando un poquito por esas pistas que nos va dejando los materiales. Después, lo que encontramos también en la tercera campaña es una zona enorme de escombro. Quiero decir, ahí tenemos claro que toda esa zona de enterramiento se perdió porque se levantó y se utilizó como zona para ocultar el escombro de todas las lápidas, los mausoleos y todos los restos que había en el cementerio. También nos encontramos osarios, es decir, agrupamientos de huesos que fueron depositados en esta zona, pues nuevamente por necesidades de espacio. Encontramos 3 osarios que limpiamos y exhumamos intentando identificar pues, elementos de violencia en alguno de esos huesos. En esta última campaña, que empezó hace una semana y media, pues hemos hecho avances también, hemos exhumado 2 cuerpos, pero también tenemos que decir que hemos abierto algunas tumbas vacías, que no contamos con el individuo en ellas. Característica de esta sepultura orientada norte-sur, que no es lo frecuente, porque normalmente lo frecuente es este-oeste, y descubrimos pues, eso, un individuo norte-sur que disponía de una piedra que lo sostenía en posición lateral. Eso también nos da pues una pista para investigar que es un poquito diferente a lo normal. Pues eso, tumbas que solo están compuestas por un hueso, 2, eso significa, lo interpretamos como que fue retirado, pero a la hora de retirarlo pues, hubo algún descuido con la retirada completa. Y esta es la zona donde estamos trabajando actualmente. Si veis aquí, pues esta fosa estaba vacía y esta también. Y aquí están mis compañeras y mi compañero Alex pues, trabajando en la exhumación de otro individuo. Y por ahora estamos trabajando pues, abriendo las máximas sepulturas posibles para poder recabar toda la información y recuperar todos los individuos posibles. Y cuando recuperamos un cuerpo, pues le decimos a Laura, que está aquí sentada a mi lado, ¿qué nos del siguiente trabajo en el laboratorio que le cambio? Muchas gracias. Gracias, Tania. Gracias a todos, gracias Javier, Alex, Tania, por confiarnos que vamos a hacer lógicos en mí, que a veces es complicado. ¿Cómo era esto? Mira, empezamos. Iniciantes del programa. Creo que lo pillé. Como vamos viendo que somos un equipo multidisciplinar en el que unimos a Alex como historiador, a Tania como arqueóloga y luego tenemos el equipo forense que soy yo, que también tengo mucha confianza en la que depositáis en mí, porque es un trabajo, la verdad, que es muy exigente trabajar en un cementerio, porque sabemos que ya vamos a encontrar una cantidad de huesos desmesurada y los contextos son muy diferentes. Cuando vamos a una fosa, sabemos que vamos a una fosa. Aquí no sabíamos lo que iba a pasar. De hecho, ha sido un poco un cementerio de las sorpresas, porque cada vez que abríamos encontrábamos una nueva. Bueno, yo soy doctora en biomedicina y antropología física.
Me he especializado un poquito en la antropología forense, porque soy una apasionada de la memoria democrática, la verdad. Y bueno, colaboro con muchas entidades. Aunque soy freelance.